Hola familias, ¿qué tal estáis? Bueno, me paso por aquí porque desde que di la última charla hablando sobre Pau y sobre el proyecto del método Quilore, ha habido bastantes personas que se han puesto en contacto conmigo para decirme que se habían quedado con ganas de subir, de ir a... De subir, digo porque lo dimos en, en un pueblo que está en la sierra, de ir a verlo y bueno, que sabían que yo había cambiado la presentación, que les interesaba muchísimo las novedades que iba a contar y bueno. Entonces, bueno, pues estaba pendiente a hablar de Pau y bueno, qué mejor manera, ¿no? De que exista esa expectación y que vosotros mismos me lo hayáis pedido, ¿no? Entonces, lo que sí que voy a hacer, porque también me decís que bueno, que cuento cosas muy interesantes, pero pues que hay veces que se hacen un poco largos los vídeos. Bueno, es que me gusta cascar. Entonces, pues bueno. Entonces lo que voy a hacer es contar todo lo de Pau, todo lo que puedo contar por aquí, em, pues en diferentes fases. Y bueno, esta es la primera. En esta, bueno, os voy a hablar de lo que os he ido anunciando por ahí en las redes y es el nacimiento de Pau, cómo nace Pau, indicaciones y contraindicaciones. Bueno, esto me hace mucha gracia, porque claro, parece que estoy, no sé, promocionando un jarabe. Me hace mucha gracia lo de indicaciones y contraindicaciones, pero bueno, es que las tiene. Son tonterías, pero bueno, tiene indicaciones y contraindicaciones. Entonces, bueno, ¿cuándo nace Pau? Pues yo creo que Pau nace en el momento en el que yo tuve la enfermedad que tuve, en el momento en el que tuve ese problema y los muñecos para mí fueron muy importantes y fueron prácticamente una tabla de salvación. Pero más que nacer, yo creo que ahí se empieza a gestar. O sea, es la semillita, más que nada. Entonces, Pau aparece ya en su nacer, por decirlo de alguna manera, ahora, en este momento, porque Pau necesitaba todo el rodaje personal y vivencial que yo he tenido hasta ahora. Es decir, yo necesitaba pasar por esa enfermedad, yo necesitaba pasar por determinados trabajos que he pasado, he tenido que vivir mi experiencia también como madre, he tenido que formarme y bueno, he tenido que tener un montón de conocimientos que ahora tengo para poder ayudar a los niños o poder ayudar a las familias en general con Pau y a través de Pau, ¿no? O sea, yo creo que se cumple el dicho este de el alumno aparece, no, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Pues eso me ha pasado a mí con Pau. Cuando yo de una manera personal eh, y vivencial y de formación ya estaba preparada, ha sido cuando Pau se ha materializado. Y bueno, pues ha sido cuando realmente ha nacido cuando yo ya tenía todas esas capacidades y tenía también la necesidad imperiosa de ayudar. O sea, para mí también es importante ayudar a los demás y sobre todo a aquellos que son más desfavorecidos bajo mi punto de vista, porque no tienen herramientas. No es que tengamos muchas los demás, pero bueno, los niños, por desgracia, pues no por desgracia, porque es así, pues no nacen con un libro de instrucciones y cuando los niños pues tienen un problema, pues menos porque no estamos acostumbrados
pues a lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, pues ahí, en ese momento de que yo ya estaba en, en la cumbre, por decirlo, de conocimientos, que sigo aprendiendo, o sea, porque yo soy una persona que sigue formándose. Pero bueno, para trabajar con Pau, eso era una base importante, todo lo que yo he vivido. Entonces, pues ahí empezó Pau, se gestó durante todo este proceso vivencial y se ha materializado hace 3 años, más o menos. Y bueno, Pau es un muñeco muy especial. Pau, bueno, ¿qué os voy a decir? Lleva un pedacito de mí, como todos los muñecos que hago. Pero Pau, es que Pau es, para mí es especial. Igual cuando vosotros lo veáis, decir, pues vaya tontería de muñeco. Bueno, pero es que a Pau hay que verle en persona. O sea, no es lo mismo verle por aquí que, que tenerle cerca. Pero bueno, y Pau sí que es verdad que ha sido un muñeco que no ha nacido al azar. Ha sido un muñeco que se ha estudiado mucho. Se ha estudiado mucho las telas que se utilizan. Se ha estudiado mucho los colores, la forma, las texturas de las telas, incluso el aroma de Pau. Todo eso se ha estudiado mucho. Por eso os digo que no ha sido un muñeco al azar. Eh, yo tenía mucha confianza en Pau. O sea, para mí, Pau, yo sabía dentro de mí lo que Pau podía hacer. Pero, no obstante, yo quería comprobarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hice con Pau antes de sacarlo al mercado y sacarlo, pues, sacar este tipo de acompañamiento, que además es innovador, es totalmente autodidacta, o sea, está basado en todo esto que yo os he dicho, en mi formación, en mis experiencias, en mi experiencia laboral, en todo esto. Entonces, yo quería saber si Pau podía llegar a los objetivos que yo me tenía marcados. Entonces, empecé a testearlo con niños que llegaron a mi consulta, ¿no? Empecé bueno, me acompañó una persona que era la que me mandaba los primeros niños y otro profesional, claro, o sea, no un profesional de la medicina alternativa. Y bueno, pues empezó a mandarme niños y bueno, el proyecto a los padres les pareció fabuloso. Entonces, Pau a mí me dejó asombrada porque no solamente conseguía los objetivos que yo me había marcado, sino que iba muchísimo más allá. O sea, era una cosa increíble, increíble, increíble. Y además en muy poquito tiempo, que eso era lo más fabuloso, porque claro, los padres pues ya tenían un nivel de desesperación con el problema que estaban viviendo los niños, pues que bueno, que el que se solucionara en dar un corto espacio de tiempo, pues era una pasada. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente que pasó es que yo realicé el testeo. Para mí fue totalmente positivo, claro, más que positivo, porque fue muchísimo más que positivo. Entonces decidí patentarlo. Pau está patentado, el método está patentado porque es un método mío personal y lo patenté, y también está patentado el logotipo de Pau, que ya también os lo enseñaré. Entonces ahí empezó pues todo el rodaje de Pau, ¿no? Y ahí en ese testaje que yo hice fue donde vi, y bueno, luego después del testaje también he visto cosas, ¿no?
Pero me di cuenta de las indicaciones y las contraindicaciones que tiene Pau, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por las indicaciones. Perdonadme que es que estoy aquí con una cosa. Vale. Bueno, por las indicaciones. Vamos a empezar. Me habéis oído hablar de que me dedico a los niños. Vale. Todo tiene matices. Me dedico a un rango de edad solamente. Me dedico de niños de 0 a 7 años. ¿Por qué? Porque con Pau vamos a acompañar al niño emocionalmente, pero desde el inconsciente, comunicándonos con el lenguaje que habla el inconsciente. Y Pau da la casualidad que habla ese lenguaje, habla el lenguaje del inconsciente, el lenguaje de lo simbólico y de las imágenes, ¿vale? Ese es el lenguaje que hablamos con Pau y con los niños. ¿Por qué ese rango de edad? Por eso que os estoy diciendo, porque los niños de los 0 a los 7 años están viviendo en el inconsciente. Más adelante, en el otro bloque que haga, os iré contando más de esto. Entonces, trabajo solo ese rango. Sí que es verdad que con los niños y adultos que tienen una discapacidad intelectual, no tengo límite de edad, ¿vale? Puedo tratar a una persona con discapacidad intelectual con 40 años. Puedo tratar a una persona con autismo con 40 años. O sea, no tengo límite de edad. Por esto de que os hablo del subconsciente o el inconsciente, como queráis llamarlo. Entonces, porque ellos, este tipo de personas, pues todavía sigue inconscientemente como en ese rango. A nivel inconsciente estoy hablando, ¿vale? No a nivel físico ni mental, a nivel inconsciente. Que si trabajo con adultos, en principio no. En principio no. Sí que es verdad que he trabajado con algunos, con muy buenos resultados, pero es muchísimo más difícil porque a partir de los 8 años ya empezamos con las emociones y empezamos a racionalizarlas y a gestionarlas. Entonces, pues bueno, todavía está ahí en proceso. No digo que más adelante no me dedique a ello, pero de momento no. Porque es muchísimo más difícil. Los niños también en ese rango de edad, de los 0 a los 7, están creando sus conexiones neuronales y bueno, pues también es todo muchísimo más fácil para mí. Con los adultos pues ya tenemos un rodaje, tenemos unas expectativas, tenemos unas heridas de la infancia que no tenemos sanadas, bah, pues tenemos un montón de mochilas que bueno, que habría que empezar a rascar en muchas de ellas y de momento el cometido de Pau no es ese, no es ese el cometido de Pau. Sí que es verdad que ha ayudado a personas con problemas serios y con muy buen resultado, pero no es a lo que yo principalmente me voy a dedicar con Pau, ¿vale? Por eso que os digo, tendría que valorar muchísimo la necesidad de esa persona para poder trabajar con ella, para poder llevar el acompañamiento emocional a buen fin. Pero bueno, no lo descarto. Sí que es verdad que sigo ahí tengo conejillos de indias que me están ayudando a testearlo con adultos, pero pues de momento lo dejamos ahí, en stand-by, en stand-by. Luego, otra de las indicaciones de Pau es que es necesario generar el apego con el muñeco. Es decir, el niño tiene que encontrar su Pau. Es decir, el niño tiene que encontrar el Pau que conecte, por decirlo de alguna manera, con él.
¿vale? Porque es el Pau que nos va a ayudar a llevar el acompañamiento emocional a buen fin. Y tiene que ser el Pau que elija el niño, no el que elija la mamá, el que elija... No, no. Tiene que ser el Pau que el niño diga. Porque, bueno, pues si no es así, ya os digo que el acompañamiento va a fracasar, porque hay que generar sí o sí el apego con el muñeco. Y luego, esto que os voy a comentar ahora podría ser una contraindicación, pero también es una indicación, ¿vale? Pau no es un muñeco al uso. Pau es un muñeco que es una herramienta de trabajo, ¿vale? Es una herramienta que nos va a ayudar a pasar un proceso emocional con un niño y con su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras estemos realizando el acompañamiento con el niño y con Pau, el muñeco se queda en casa. El muñeco no es un juguete, el muñeco es una herramienta terapéutica y pedagógica. Entonces, no puede salir de casa, no se le puede dar el mismo rango que a un Superman que le llevamos al parque o a una Nancy o a cualquier otro tipo de muñeco que sacamos de casa y jugamos con él con los demás niños. No. Es un muñeco que está indicado para un acompañamiento emocional y está contraindicado sacarle a la calle y no darle esa autoridad que en el momento del acompañamiento el muñeco necesita con el niño. ¿Vale? Eso es importantísimo. Y además se lo recalco muchísimo a los padres, porque además los niños están tan contentos con Pau, que lo que quieren es enseñárselo a todo el mundo. Y no, Pau, mientras estamos en el proceso, Pau se tiene que quedar en casa, ¿vale? Y no le pasa absolutamente a Pau, nada, porque se quede en casa. Hay que darle el tratamiento que se merece, porque lo que Pau va a hacer es grande y no le podemos poner pues al nivel de otro muñeco, no por nada, sino porque estamos realizando un proceso emocional y estamos pues trabajando con el muñeco, ¿vale? Eso en cuanto a indicaciones. En cuanto a contraindicaciones, no son muchas tampoco, o sea, no son como los jarabes estos que abres el prospecto, haces así, te llega el prospecto al suelo. No, pero sí que es verdad que las tiene. Una de las contraindicaciones mayores que yo le he visto a Pau es que no se puede regalar. Me voy a explicar. Me ha pasado en ocasiones que ha habido gente que ha conocido el acompañamiento y han dicho, pues qué maravilloso, esto le iría fenomenal a mi sobrino, a mi nieto, ¿qué hacen? Bueno, pues compran el proceso y, o sea, el acompañamiento emocional y se encuentran con que los papás no reman a favor, el niño no rema a favor y nada rema a favor, con lo cual es que no se han llegado ni a realizar algunos de ellos y los que se han realizado pues han llegado pues a mal puerto, porque sí que es verdad que los papás tienen que saber lo que van a hacer, tienen que estar de acuerdo y el niño sobre todo también saber que Pau va a entrar en su vida para ayudarle. Entonces tenemos que estar todos al turrón, como dice una amiga mía, o sea, tenemos todos que remar a favor de obra. En el momento que lo regalas y de alguna manera lo impones, pues ya eso no lo tenemos. Entonces,
Bueno, tú puedes hablar de Pau, puedes contar cómo se trabaja con Pau, lo que es Pau, lo que puede hacer Pau, lo que te puede ayudar Pau. Y luego cuando los papás estén de acuerdo y den el consentimiento y vayan a comprometerse con, con el acompañamiento, pues lo puedes regalar sin ningún problema. Pero lo otro yo os aconsejo que no, porque es que no, no funciona, no llega a funcionar. Y luego, otra de las contraindicaciones que tiene Pau, que me ha pasado alguna vez también, algunas veces los niños van a las charlas y algunas veces pues se quedan con algo de lo que hay. Yo en las charlas suelo llevar a un Pau, que es mío, o sea, le elegí yo para mí y me acompaña a las charlas. O sea, yo he generado el apego con ese Pau, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces los niños, pues claro, ven por allá a Pau. Algunos ya os digo que se quedan con las cosas, otros pues no se quedan tanto con ellas y pues bueno, pues ven a Pau. Entonces, normalmente los papás, algunos, no todos, pues después de que se acaba la charla, se quedan vienen a verme, se quedan conmigo hablando un ratito y tal y cual, y me dicen, ay, pues yo creo que el niño necesita Pau y no sé qué y no sé cuántos y patatín y... Bueno, pues vale, pues dale una vuelta y te pones en contacto conmigo y tal. Bueno, ¿qué pasa? Pues que le hacen la pregunta que no es. Porque la pregunta que le suelen hacer es, oye, ¿tú has visto a Pau? ¿Te gusta? Y los niños hay veces que le dicen, pues no. Pues claro que no les gusta ese Pau, porque ese Pau es mío. Ha generado o sea, el apego conmigo y los niños la energía la leen así. Entonces, ese Pau inconscientemente saben que no va a ser para ellos y entonces no les gusta, lógicamente. ¿Cuál sería la pregunta adecuada? La pregunta adecuada sería, tú has ido a la charla, has visto un Pau, has oído o un Pau te puede ayudar en este problema que tienes, te puede apoyar en esto que te está pasando. ¿Quieres que busquemos tu Pau? ¿Quieres que elijamos cuál es tu Pau? Entonces el niño te dirá, pues sí o pues no. Normalmente los niños cuando lo necesitan se nota, se nota, se nota. Y además les dicen que sí e insisten, ¿eh? O sea, tengo casos de niños que han visto a Pau y les han insistido a los padres de alguna manera pasaban de lo que los niños pedían, al final adquirieron el seguimiento y bueno, pues se dieron cuenta de que efectivamente que el niño necesitaba a Pau. Es que Pau habla en su idioma, habla en el idioma que tienen los niños. Entonces, es que es impepinable, o sea, es que funciona así. Ven a Pau y automáticamente su cuerpo reacciona y su inconsciente reacciona. Entonces, bueno, pues sabemos que necesita un Pau. Y luego, vuelvo a insistir en lo mismo, Pau no es un muñeco al uso, no es un juguete. Y además ellos suelen no tratarle como un juguete. Suelen no tratarle como un juguete. Recuerdo un niño, esto os lo cuento como anécdota, un niño que me dijo su mamá, es que le da de comer, desayuna con nosotros el Pau, le pone en la mesa y todo. Le compró un hueso de esos de los perros para que comiera Pau. Me hizo mucha gracia aquello, o sea, fijaros el nivel, y le tenía muy cuidadito y muy limpito y muy... Sí, bueno, esas entre muchas anécdotas que tengo con Pau, pero esa en especial me llamó la atención porque le compró comida, le compró comida y esa me llamó mucho la atención. Y otra cosa que me estoy acordando
que me preguntan mucho los papás es cuando hay más niños en la casa y uno de los niños necesita pau. Como os he dicho, tienen que generar el apego. Entonces, si el niño que tiene esa necesidad ha generado el apego con su pau, normalmente los hermanos respetan ese pau, principalmente porque no han generado el apego, ¿vale? Porque cada niño tiene su pau. Esto, vamos, es matemático. Cada niño tiene su pau. Y además, los hermanitos suelen ser muy respetuosos, pero un montón. No os podéis imaginar, porque me ha pasado con familias que me decían, bueno, a ver si ahora vamos a tener un conflicto aquí con el pau. Tranquilidad, tranquilidad absoluta. No va a haber ningún conflicto con pau, porque los niños saben, los niños están a otro nivel que nosotros, ni mejor ni peor, a otro nivel. Entonces, son muy, muy, muy respetuosos. Y lo mejor de todo, que está muy bien que sean respetuosos, pero lo mejor de todo es que apoyan el proceso de su hermano con Pau. Maravilloso. Es maravilloso. O sea, es que es una pasada. Una pasada. Es increíble lo que puede llegar a hacer Pau en una familia. También os digo que hay un antes y un después en las familias cuando entra un Pau en tu vida. Es muy, muy peculiar todo lo que pasa todo lo que pasa con Pau. Y nada, esto yo creo que no se me queda nada en el tintero. Creo que os he contado todo. No sé si se me quedará algo. De todas formas, me gustaría que me hicierais preguntas y si no las puedo responder aquí, cuando acabemos o sea, cuando acabe el vídeo, lo cuelgue y tal, eh, escribírmelas y luego hago un vídeo solamente contestando a las preguntas. Porque yo entiendo que pues, muchas veces es difícil de entender que un muñeco te puede ayudar. Pero ayudan, ¿eh? Ayudan. Y mucho. Muchísimo más de lo que nos podamos creer. Lo que pasa que, bueno, pues en España sí que está costando un poco el tema de la muñecoterapia. Y nada, y poquito a poco pues vamos abriendo camino. Entonces, pues esto es en principio lo que os cuento con Pau. Espero que no haya sido muy largo. Ya sabéis que me enrollo, me gusta el cacareo. Y nada, y os emplazo pues a la próxima que haga, que no sé de qué hablaré, la verdad. Tengo que pensarlo, pero bueno, quería que conocierais esto. Y no os enseño a Pau porque os lo enseñaré el último día. Os enseñaré diferentes Paus. Así que nada, darle a me gusta si queréis compartir, como podéis compartirlo. Si creéis también que hay alguien que necesita pues un Pau y queréis pasarle esta información, yo no tengo ningún problema. Mi contacto está en la página de Instagram. Podéis poneros en contacto conmigo. Y nada, ya os enseñaré a Pau y muchísimas gracias por todo, familias. Adiós.